Hola Antonella, para Cuentos para la Cuarentena. Mi autor favorito, Isaac Asimov. Una recopilación de cuentos. Probablemente uno de los cuentos más inteligentes alguna vez escritos. Las campanas cantarinas. Louis Peyton nunca comentaba los métodos con que había burlado a la policía de la Tierra en un sinfín de duelos de ingenio, eludiendo siempre el acecho de la sonda psíquica. Habría sido una tontería revelarlos, pero en sus momentos más complacientes soñaba con redactar un testamento para que se diese a conocer después de su muerte. Una declaración que no dejara la menor duda de que su éxito ininterrumpido era obra de la destreza y no de la suerte. En dicho testamento diría: no se puede crear una trama falsa para ocultar un delito, sin imprimirle alguna huella del creador. Es mejor, pues, buscar en los acontecimientos una trama ya existente y luego conformar nuestros actos a dicha trama. Peyton planeó el asesinato de Albert Cornwell teniendo en mente este principio. Cornwell, un minorista de la época de poca monta del, del mer Cornwell, un minorista de poca monta de mercancía robada, estableció su primer contacto con Peyton cuando éste comía solo en Grianelis. Cornwell lucía un lustre especial en el traje azul, una sonrisa especial en su arrugado rostro y un brillo especial en ese decolorado bigote. Señor Peyton, me alegro de verle, saludó su futuro asesino, sin ninguna aprehensión tetradimensional. Casi había desistido, se lo aseguro, casi había desistido. Peyton odiaba que le interrumpieran la lectura del periódico y el postre en Greenellis. Si quiere hacer negocios conmigo, Cornwell, sabe dónde encontrarme. Pero sus más de 40 años y su cabello entrecano, Peyton aún tenía la espalda erguida, porte juvenil y ojos oscuros, y gracias a una larga práctica había adquirido un tono de voz más cortante. No para esto, señor Peyton, no para esto. Sé de un escondrijo de... ya sabe. Agitó el índice de la mano derecha como si fuera un badajo tocando un cuerpo invisible, y se tapó por un momento la oreja con la mano izquierda. Peyton pasó una página del periódico, todavía algo húmedo del teledistribuidor, lo plegó y dijo: ¿Campanas cantarinas? Oh, baje la voz, señor Peyton, susurró Cornwell alarmado. Acompáñeme. Atravesaron el parque. Otro de los axiomas de Peyton era que el mejor modo de guardar un secreto era conversar en voz baja al aire libre. Un escondrijo de campanas cantarinas, susurró Cornwell. Una remesa entera, sin bruñir, pero muy bonita, señor Peyton. ¿Usted las ha visto? No, señor Peyton, pero he hablado con alguien que las vio. Me dio pruebas suficientes para convencerme. Hay suficiente para que usted y yo nos retiremos con toda la opulencia, señor Peyton. ¿Quién era ese hombre? Una expresión de picardía iluminó el rostro de Cornwell, como una tarea humeante, obscureciendo más de lo que mostraba y dándole un aire repulsivo. El hombre era un explorador lunar, que tenía un método para localizar campanas en el borde de los cráteres. No conozco el método, pues no me lo reveló, pero reunió muchísimas, las ocultó en la luna y vino a la Tierra para deshacerse de ellas. Supongo que ha muerto. Sí, un desagradable accidente, señor Peyton. Cayó desde una gran altura, muy triste. Desde luego sus actividades en la luna eran absolutamente ilegales. El dominio es muy estricto en lo referente a la búsqueda de campanas, así que quizás el destino quiso castigarlo. Sea como fuere, yo tengo su plano. No me interesan los detalles de su pequeña transacción, dijo Peyton con indiferencia, pero quiero saber por qué acude a mí. Pues bien, hay suficiente para ambos, señor Peyton, y ambos podemos hacer nuestra labor. Por mi parte, yo sé dónde se encuentra el escondrijo,
y puedo conseguir una nave espacial. ¿Usted? Sí. Usted sabe pilotear una nave espacial y dispone de excelentes contactos para colocar las campanas. Es una justa división del trabajo, señor Peyton. ¿No lo cree? Peyton analiza el curso de su vía, el curso ya existente, y las cosas parecían encajar. Partiremos a la luna el 10 de agosto. Cornwell se detuvo. Señor Peyton, exclamó, apenas estamos a abril. Peyton siguió andando y Cornwell tuvo que darse prisa para alcanzarlo. ¿Me oye usted, señor Peyton? El 10 de agosto me pondré en contacto con usted en el momento indicado y le diré a dónde llevar la nave. No intente verme personalmente hasta entonces. Adiós, Cornwell. ¿Mitad y mitad? En efecto, adiós. Continuó su marcha a solas y analizó de nuevo el curso de su vía. A los 27 años había comprado un terreno en Las Rocosas, donde un propietario anterior había construido una casa como refugio contra las guerras atómicas, que amenazaban al mundo 2 siglos atrás, guerras que no llegaron a estallar. Pero la casa seguía en pie, todo un monumento al empeño atemorizado por ser autosuficiente. Era de acero y hormigón y se hallaba en un sitio muy aislado, muy por encima del nivel del mar, muy protegida por casi todos los flancos, por picos montañosos que se elevaban a una mayor altura. Tenía una unidad energética independiente, suministro de agua, alimentos por arroyos de montaña, congeladores donde cabían cómodamente 10 reses y un sótano equipado como una fortaleza, con un arsenal de armas destinadas a ahuyentar a unas hordas hambrientas y aterrorizadas que nunca llegaron. Había también una unidad de aire acondicionado, que podía purificar el aire hasta limpiar todo rastro de radioactividad. En esa casa, destinada a la supervivencia, Peyton pasaba el mes de agosto de cada año de su vida solterón empedernido. Desconectaba los comunicadores, la televisión, el teledistribuidor de periódicos, levantaba un campo de fuerza en toda la propiedad y dejaba un mecanismo de señas de corta distancia a un punto donde el campo de fuerza se cruzaba con el único sendero que serpenteaba por esas montañas. Durante un mes de cada año permanecía totalmente solo. Nadie lo veía, nadie se comunicaba con él. En absoluto aislamiento, gozaba de las únicas vacaciones que valoraba. Al cabo de 11 meses de contacto con la humanidad, por lo cual solo sentía un frío desdén. Hasta la policía, y Peyton sonrió, sabía que el mes de agosto era sagrado para él. En cierta ocasión se escapó estando bajo fianza, arriesgando el sondeo psíquico, con tal de no perder su descanso de agosto. Se le ocurrió otro aforismo que podría incluir en su testamento. Para aparentar inocencia, nada mejor que la triunfal carencia de una coartada. El 30 de julio, al igual que el 30 de julio de cada año, Louis Peyton subió a su Stratojet antigrav de las 9:15 de Nueva York y llegó a Denver a las 12:30. Allí almorzó, tomó el autobús semigrav de las 2:15 para Hemp Point, desde donde Sam Lieberman lo llevó en su antiguo vehículo terrestre, de gravedad plena, por el camino que llegaba al límite de su propiedad. Sam Lieberman aceptó muy serio la propina de $10, que siempre recibía y se despidió tocándose el ala del sombrero, como había hecho cada 30 de julio durante 15 años. El 31 de julio, al igual que el 31 de julio de cada año, Louis Peyton regresó a Hemp Point en su aeromóvil antigrav y encargó en el almacén general de provisiones necesarias para el siguiente mes. El pedido no tenía nada insólito, era prácticamente un duplicado de los pedidos anteriores. McIntyre, administrador de la tienda, examinó con gesto grave la lista. Comunicó al depósito central de Mount District, Denver. El pedido llegó al cabo de una hora por radio de teletransferencia de masa. Con ayuda de McIntyre, Peyton cargó las provisiones en su aeromóvil, dio a su autor propina de $10 y volvió a su casa. El 1 de agosto, a las 12:01, el campo de fuerza que rodeaba la propiedad se activó a plena potencia y Peyton quedó aislado. A partir de entonces, fue otro el curso habitual. Deliberadamente se había dejado un margen de 8 días, durante los cuales destruyó meticulosamente las suficientes provisiones, como para dar razón de todo mes de agosto. Usó las cámaras pulverizadores que funcionaban como unidad de eliminación de desechos. Eran un modelo avanzado, capaz de reducir
toda la materia, incluso los metales y los silicatos, a un polvo molecular impalpable e indetectable. La energía excedente que generó ese proceso fue arrasada por el arroyo de la montaña que atravesaba la propiedad, el cual tuvo un par de grados más caliente de lo normal durante una semana. El 9 de agosto, su aeromóvil lo llevó a un paraje de Wyoming, donde aguardaba Albert Cornwell y una nave espacial. La nave espacial constituía un punto débil, pues alguien la había vendido, alguien la había transportado, alguien la había contribuido a prepararla para el vuelo. Pero la pista de toda esa gente solo conducía a Cornwell, y Cornwell, pensó Peyton, con una vaga sonrisa en sus labios fríos, sería una vía muerta donde terminarían todas las pistas. Una vía muy muerta. El 10 de agosto, la nave espacial con Peyton a los controles y Cornwell como pasajero se elevó a la superficie de la Tierra. El campo antigrav era excelente. A plena potencia, el peso de la nave se reducía a menos de 30 gramos. Las micropilas transmitían energía de forma eficaz y silenciosa, y la nave ascendió por la atmósfera sin llamas ni estruendos. Se redujo a un punto en el espacio y desapareció. Era muy improbable que hubiese testigos del vuelo, a lo que en esos frágiles tiempos de paz hubiera vigilancia radar como los de antaño. De hecho, no había vigilancia en lo absoluto. 2 días en el espacio y 2 semanas en la Luna. Casi un modo instintivo, Peyton había dejado desde un principio margen para esas 2 semanas. No sé si ilusiones en cuanto al valor de los planos caseros diseñados por legos en cartografía. Podían ser útiles para el diseñador, que contaba con la ayuda de la memoria, pero por no extraño que no era más que un criptograma. Cornwell no le mostró a Peyton el plano hasta después del despegue. Sonrió de un modo servil. Al fin de cuentas, era mi única carta de triunfo. ¿No la ha cotejado con mapas de la Luna? No sabría cómo hacerlo, señor Peyton. Depende de usted. Peyton lo miró fríamente mientras le devolvía el plano. La única referencia cierta era el cráter de Tycho, emplazamiento en la subterránea ciudad Luna. En un sentido, al menos, la astronomía estaba a favor de ellos. Tycho se encontraba en el lado diurno de la Luna en ese momento. Eso significaba menos probabilidad de que las naves patrulleras salieran y menos probabilidad de que nadie se los viese. En un alunizaje antigrav arriesgado y rápido, Peyton condujo la nave a la fría y protectora oscuridad de una sombra de un cráter. El sol había pasado de su cenit y la sombra ya no se reduciría. Cornwell puso cara larga. Queridísimo señor Peyton, no podemos salir a explorar en pleno día lunar. El día lunar no dura eternamente, replicó Peyton. Nos quedan 100 horas de sol. Podemos aprovechar ese tiempo para aclimatarnos y estudiar el plano. Aunque de mala gana, Cornwell accedió. Peyton estudió los mapas lunares una y otra vez, tomando cuidadosas mediciones de hallar el patrón de cráteres en estos grabatos que eran la clave ¿de qué? El cráter que buscamos podría ser uno de estos. GC3, GC5 o MT10, resolvió finalmente. ¿Qué hacemos, señor Peyton?, preguntó Cornwell, un tanto angustiado. Probaremos suerte en todos, empezando por el más próximo. El límite de la luz se desplazó y los cubrió de sombra nocturna. Después ambos pasaron periodos cada vez más largos en la superficie lunar, acostumbrándose al eterno silencio y a la oscuridad, al crudo resplandor de las estrellas y a esa rendija de luz que era la Tierra asomándose sobre el borde del cráter. Dejaron huellas huecas en el polvo seco e inmutable. Peyton reparó en ellas cuando salieron del cráter a la luz de la Tierra, casi llena. Eso fue el 8º día después de su llegada a la Luna. El frío lunar imponía un límite de tiempo de permanencia fuera de la nave. Día a día lograban resistir más tiempo. Al 10º día descartaron GC5 como escondrijo de las campanas cantarinas. Al día 15º, el frío ánimo de Peyton bullía de desesperación. Tenía que ser el GC3, pues el MT10 estaba demasiado lejos. No les daría tiempo al llegar allí, explorando y regresar a la Tierra antes del 31 de agosto. Ese mismo día, por suerte, descubrieron las campanas y la desesperación pasó al olvido. No eran tan bonitas, simples masas irregulares de roca gris, grandes como un puño doble, llenas de vacío y ligeras como pluma en la gravedad de la Luna. Había una veintena, y después del bruñido